Él se está tomando, por supuesto, unas merecidas vacaciones. Vaya que este programa ha presentado diversas pepas, como se le dice en el argot periodístico. De hecho, hemos tenido un resumen, nada más y nada menos que de 25 minutos, de todo lo que ha revelado este pequeño pero potente equipo de periodistas. Así que para mí es un placer, por supuesto, acompañarlos en este espacio. Y si usted creía que iba a descansar un día después de la Navidad, pues se equivocó. Lamento decirlo, porque esta mañana, a partir de las 4 de la mañana, se conoció de una diligencia de parte de los fiscales que investiga la corrupción en el poder y también de agentes de la que buscaban en la casa del exministro Walter Ayala. ¿Había una orden de detención para los involucrados? ¿En qué caso? Bueno, les cuento un poco y luego vamos a pasar justamente a la primera información del día también. El caso se denomina Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú sobre los ascensos irregulares. Y aquí voy a la primera nota sobre Zoraida Ábalos. Esa investigación fue suspendida en su momento, suspendida pese a estar en una fase preliminar, pese a la opinión de los especialistas, abogados penalistas, y solo fue hasta que el magistrado supremo Juan Carlos Checle Soria respondiera al entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez y dice que efectivamente se puede investigar al presidente, no a ministros de Estado, como ha quedado claro ya, en una fase preliminar. Y es que a Walter Ayala todavía lo protege esta protección constitucional por haber sido ministro de Estado. Zoraida Ábalos suspende esta investigación y por lo tanto también todas las acciones de investigación. Y es Patricia Benavides, luego de asumir el cargo, quien decide reactivar la investigación. Porque yo escuchaba justamente a Walter Ayala decir, en un año y medio no han encontrado nada. Claro, pues estaba suspendida la investigación, señora Ayala, y usted lo sabe muy bien. Entonces hablemos de Zoraida Ábalos, la gran responsable justamente de la demora, ¿no?, de la falta de oportunidad en las diligencias que hoy realizan los fiscales que investigan la corrupción en el poder. Porque Castillo continúa teniendo poder a través de funcionarios mal designados en el Estado peruano. De hecho, Zoraida Ábalos fue suspendida. ¿Por qué? Por nombrar como fiscal a la hija de quien es su comadre, además, y ambas lo han dicho públicamente. Y mi opinión es que la Junta Nacional de Justicia tiene mano blanda con algunas personas, con algunos nombres, con algunos personajes, porque por menos de esto han destituido a magistrados, a fiscales. Zoraida Ábalos fue suspendida de sus funciones como fiscal suprema en la Fiscalía por el periodo de 30 días, luego de que la Junta Nacional de Justicia llevara a cabo una audiencia sobre la votación para un proceso disciplinario en su contra. ¿Qué decidió la Junta Nacional de Justicia? Calificó como falta grave de parte de Zoraida Ábalos nombrar como fiscal superior adjunta de Piura a Carla Borderiu-Zavala, hija de su amiga íntima y comadre María Zavala Valladares, actual miembro de la Junta Nacional de Justicia del Pleno de la JNJ. Ambas han dicho públicamente que se inhiben de ver casos o votaciones porque son amigas, ¿no? Y aquí está. Por esta razón ella fue suspendida. Pero sobre el accionar de la Junta Nacional de Justicia, desde su creación, tengo que decir mucho. De hecho, ¿recuerdan ustedes la llamada del juez César San Martín en su momento? Usted llama a un juez, al juez Inostroza, para que aceleren un caso relacionado a su hermano. ¿Le va a contestar el magistrado César Inostroza hoy fuera del país? ¿No? ¿Recuerdan ustedes? También fue suspendido. Pero establezcamos diferencias con otros casos, el caso Charri, por ejemplo, el caso Tomás Saladino Gálvez y otros. ¿No les gusta que se hable del tema? Yo creo que las comparaciones sí son odiosas, pero merecen ser evaluadas, ¿no?, respecto al caso de la Junta Nacional de Justicia. ¿Recuerdan ustedes a las fiscales que se reunieron con Martín Vizcarra? ¿La recuerdan? Sandra Castro y Rocío Sánchez. La segunda renunció, pero Sandra Castro, ¿dónde está? La reubicaron. ¿No fue acaso esa una falta grave? ¿No tiene entonces mano blanda la Junta Nacional de Justicia con una
fiscal que ha suspendido en reiteradas ocasiones investigaciones que en ese momento los casos y los imputados estaban prácticamente en actos flagrantes de corrupción, de actos delictivos. ¿No suspendió acaso Zoraida Ábalos distintas investigaciones como el caso Tarata en su momento o como el caso Fuerzas Armadas, Policía Nacional? Mucho que decir sobre entonces Zoraida Ábalos. Y Walter Ayala, lo recordábamos esta mañana junto a el colega y amigo César Campos, quien también está en la conducción de PBO esta mañana, sobre Walter Ayala. Walter Ayala es más conocido, digamos, en la prensa como Amparito Ayala. ¿Pero por qué? Porque sus recursos han evitado importantes decisiones, por ejemplo, en el primer poder del Estado, en el Congreso de la República, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ahí está el señor Walter Ayala, quien además ha señalado que en nuestro país no existe debido proceso. ¿Cómo no? ¿Cómo que no existe debido proceso, señor Walter Ayala, si usted recién está siendo parte de un allanamiento porque Zoraida Ábalos decidió suspender la investigación? Y todos lo respetamos así, porque ella lo decidió. Que estemos en contra es, sin duda, otro tema. ¿Cómo que no existe debido proceso si Jennifer Paredes tiene comparecencias con restricciones? ¿Cómo que no existe debido proceso si Lilia Paredes no necesitó de un salvoconducto para salir del país porque se han anulado las restricciones en su contra? ¿Cómo que no existe debido proceso si Vladimir Cerrón, por ejemplo, tampoco está detenido ni se le ha aceptado el pedido de prisión preventiva en contra de él? ¿De qué habla Walter Ayala? Además, ha señalado algo gravísimo que ha pasado por agua tibia desde hace mucho tiempo. Pedro Castillo, Aníbal Torres y ahora Walter Ayala señalan que en el país se fabrican colaboradores eficaces. Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Cómo que se fabrican colaboradores eficaces? Si de hecho su nombre ha sido recientemente mencionado por el ex jefe de la DINI, el señor Fernández Latorre. Pero quien ha declarado sobre el caso Fuerzas Armadas y Policía Nacional es Bruno Pacheco y él nunca estuvo detenido. Estuvo prófugo de la justicia con protección del poder, por supuesto, pero nunca estuvo detenido y él ha decidido colaborar con la justicia, acogerse a la colaboración eficaz. ¿De qué falta de debido proceso habla Walter Ayala? Así que sobre la caída de este señor, de Amparito Ayala, como dicen algunos, tenemos una crónica del día. Yo no soy ladrón, lo vuelvo a decir siempre. Yo si fuese ladrón hubiese robado siendo el ministro de Defensa, porque yo manejaba millones y millones de soles. Yo no voy a cargar, digamos, culpas ajenas en mis espaldas, ¿no? Yo tengo la mano limpia, ¿no? Y si he visto que alguien ha dejado algo, no ha dejado algo, lo diré, pero eso lo diré ante un fiscal, ¿no? El otrora abogado pechador que el gobierno de Castillo puso como ministro de Defensa, ahora aparece mansito luego de que la Fiscalía Anticorrupción le allanó la casa. Bruno Pacheco puede decir miles de cosas. Señor Bruno Pacheco ahorita, la verdad, tiene, digamos, no ya la calidad que aceptó delitos. Si yo he visto algo, lo voy a decir. Lo voy a decir ante un fiscal. Yo siempre estoy llano a colaborar. He sido juez, tengo mucha responsabilidad, ¿no?, en no mentir. Walter Ayala ya no es más ese abogado bravucón que fue ministro entre julio y noviembre del 2021. Y es que el ex chaleco de Castillo está siendo investigado por el presunto cobro de dinero a cambio de ascensos en el ejército y en la PNP. Yo digo, si yo he visto, lo voy a decir al fiscal lo que he visto, ¿no? Si es que alguien ha dejado un paquete, diré que me ha dejado. Si no me ha dejado, diré que no me ha dejado. Este escándalo, hoy derivado en investigación fiscal, estalló en noviembre del 2021, cuando el ex subcomandante general de la PNP, Javier Bueno Victoriano, denunció que para los ascensos de oficiales de la policía se habrían cobrado hasta $25,000. En aquel entonces señaló a dos responsables, Bruno Pacheco y el ex comandante general Javier Gallardo Mendoza. En el círculo de coroneles postulantes a generales y entre los propios generales se habla mucho de que este proceso te habrían cobrado entre $25,000 y $40,000 por ascenso. Precisamente, Javier Gallardo es uno de los 8 efectivos de la policía sobre quienes se ha dictado prisión preliminar por 10 días. Él habría sido quien, con su declaración ante la fiscalía, llevó a que la fiscal de la Nación investigue a Castillo y a Walter Ayala por este caso.
El primer concierto de voluntades es entre Gallardo y Pedro Castillo, pero sin embargo, como Pedro Castillo no andaba permanentemente en el Palacio de Gobierno porque salía a provincia, salía al extranjero, etc., entonces le encargó el tema al señor Bruno. Manuel Rivero López es otro general PNP que fue detenido hoy. Registra una visita a Palacio de Gobierno el 28 de octubre del 2021. Ese mismo día también ingresó Walter Ayala. El general Nicasio Zapata Zuclupe también figura entre los detenidos. Registra una visita a Bruno Pacheco en octubre del 2021, cuando aún era jefe de la Dirección de Lavado de Activos. Meses después de reunirse con el exsecretario presidencial, apareció en la lista de ascendidos. El 27 de mayo pasado, cuando era jefe de la DIRIN, el general Luis Legua Egocheaga recibió la orden de la Fiscalía para proceder con la videovigilancia del exministro de Transportes Juan Silva, que se terminó fugando. La negligencia que permitió escapar a Silva Villegas no habría sido casualidad, pues Legua también fue ascendido cuando Castillo era presidente. Jorge Tarrillo Gálvez ha pasado de ser, en cuestión de meses, el guardaespaldas de Castillo a un detenido más. Tarrillo es señalado de haber recibido la plata de los oficiales que querían ascender a generales. La orden de detención también incluye al general Pedro Villanueva Nole, quien ha sido jefe de la 7ª macrorregión policial del Cusco. Los dos detenidos restantes son los oficiales en retiro Óscar Monge y Luis Tuesta. Ambos, según investigación fiscal, captaron a por lo menos 3 coroneles para interceder por ellos y así puedan lograr sus anhelados ascensos. Además de los ascensos en la policía, el equipo especial investiga también los ascensos en las Fuerzas Armadas. Y es que en noviembre del 2021, los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Chaparro, denunciaron que el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y Bruno Pacheco, los presionaron para ascender a oficiales que no cumplían con los requisitos. El señor Bruno Pacheco en ese momento me dice: general, esto se puede hacer, pero no se debe, le dije. Me dijo, pero el general, el presidente tiene que escoger pues a su gente. No, le digo, no es así. Un general, 2 coroneles quisieron influenciar en el proceso de ascensos. Somos pocos, nos conocemos. Un grupo de oficiales han querido influenciar en las renovaciones, también los conocemos. Por eso ahora Ayala ha bajado sus revoluciones. Bueno, increíble que con tanta evidencia en su momento, con los testimonios de los generales, con las capturas de WhatsApp, con esta declaración pública, ¿no es cierto?, no se haya hecho nada. Bastaba eso solamente para una sanción política en contra de Pedro Castillo. Pero en el Congreso, por supuesto, decían, ¿no?, que trabajaban por la gobernabilidad. Bastaba ese caso. Y hoy tenemos las consecuencias. Tenemos en estudios a Cristian Salas, ex procurador anticorrupción. Hoy además es abogado defensor de Fernández Latorre, del señor Fernández Latorre, ex jefe de la DINI. Y estamos también con Jorge Moscoso, ex ministro de Defensa. Así que inicio con usted. ¿Qué le parece el ex ministro de Defensa, Walter Ayala, ¿no?, y sus declaraciones ante la prensa? Almirante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que hemos visto el día de hoy es la confirmación, luego de un excelente trabajo, creo, de la Fiscalía, de la injerencia política en los ascensos, el intento de injerencia política en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ya hace un año atrás conversamos un poco sobre este tema y esa declaración de los excomandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea manifestando las expresiones de Bruno Pacheco y de este señor Ayala respecto a la posibilidad de ascender a generales de las Fuerzas Armadas, ya era una evidencia de lo que hemos comprobado el día de hoy. Lamentablemente, y esto creo que nos llama a la reflexión,
Una institución tan importante como la Policía Nacional del Perú hoy ve mellada en su moral, porque tener a generales, que es el más alto grado de una institución, siendo capturados y detenidos el día de hoy en la forma como hemos visto, tiene un impacto evidentemente. Por supuesto. 6, ¿no? 6 miembros entre generales y uno en retiro, que sería Javier Gallardo, de quien no se tiene su ubicación. Así es. Esto entonces nos lleva pues a que esta grosera injerencia política al final se pone en evidencia y una vez más creo que descalifica a Castillo desde hace mucho tiempo atrás como presidente, tanto a Pacheco como a Ayala y otros más respecto a la idoneidad para el cargo que han ocupado, y nos muestra pues que la institucionalidad está siendo puesta a prueba, ¿no? De acuerdo. Doctor Salas, algunos opinan que esta diligencia es tardía. Preguntan, ¿qué pueden encontrar luego de más de un año en la casa o en la oficina del señor Ayala? ¿Qué documento, qué evidencia si ese gobierno ha dado cuenta de tirar los celulares supuestamente al mar, a lo mejor y al water, ¿no? Desaparecer la evidencia, y han utilizado, instrumentalizado a la Policía Nacional? ¿Por qué esa diligencia hoy? Buenas noches, Judy. Primero, un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por venir. En este inicio de esta etapa. Un gusto estar con el almirante, compartir este espacio. Y no quiero, solo 10 segundos, felicitar el trabajo de la Fiscalía liderada por Patricia Benavides, fiscal de la Nación, porque no solo desde que asumió el cargo, sino estos días de fiestas navideñas, ellos han seguido trabajando. Por supuesto. Doy fe de eso, yo he estado en muchas de esas diligencias y creo que ese esfuerzo, conjuntamente con el de prensa independiente como Willax, PBO y los que se fueron sumando recién en el camino tardíamente, pero que se sumaron al final, importante, sí, han permitido que este año lo terminemos sin esa persona que nunca debió de ocupar el alto cargo de la presidencia y cometer delitos desde el Poder Ejecutivo. Solo decir eso. Respecto a la pregunta en concreta y en el caso puntual, mira, la hipótesis de la Fiscalía es muy simple. Desde el Ejecutivo y específicamente con el ministro Ayala se habrían estado haciendo cobro de montos de dinero entre 20.000 y 30.000 dólares para que oficiales tanto del Ejército como de la Policía puedan ocupar los máximos cargos de las instituciones. Así de simple y así de crudo. Cohecho, tráfico de influencias y demás delitos contra la administración pública. Y no es como al señor Ayala, el señor Ayala está diciendo, ¿no? Yo no soy ladrón, nadie le está diciendo ladrón, le está diciendo corrupto. Y eso es otra cosa. El delito de robo se prueba con prueba directa. Hay que acreditar la especie, hay que acreditar que el sujeto atacó, golpeó y robó y sustrajo el bien. La corrupción tiene otra metodología acreditativa o de probanza diferente, prueba por indicios. Y entonces, en la prueba por indicios, no vamos a esperar tener el video del acto de corrupción, la grabación del pedido del dinero, el dinero entregado a través de un contrato. Es imposible. O haberlo dicho expresamente. Es imposible. Es más, muchos actos de corrupción se desarrollan en silencio. Nos sentamos frente a frente, te doy un papelito, anotado algo, te doy el sobre en total silencio y está el acuerdo. Entonces, esas exigencias probatorias las vemos desde la época de Castillo, ¿no? Cuando decían, no hay pruebas, ¿dónde está el audio? ¿Dónde está el video? Bueno, eso está descartado. Y el tiempo en el que estas investigaciones van requiriendo y en la medida en que vayan avanzando, nos va evidenciando que los que están en prisión preventiva hoy, por ejemplo, no están con prueba directa, están con elementos de convicción indiciarios. Y en este caso, si bien transcurrió el tiempo, en parte por responsabilidad de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Lo que mencionaba al inicio del programa. Ella había decidido suspender esta investigación. Lo que era absurdo y que hoy ya jurídicamente todos lo tenemos claro. Incluso los abogados que en su momento decían que no se podía. Ya todos tenemos claro que al presidente porque hay un fallo sí se le puede investigar. Del magistrado supremo. Sí, basado en lo que siempre dijimos. Felizmente estuve en ese grupo. O sea, nosotros siempre decíamos, es imposible que nuestra Constitución sea una ley pro impunidad.
y sobre todo del máximo representante del Estado. Era imposible. Ya, bueno, entonces hoy ya tenemos eso claro y la Fiscalía está desarrollando una labor en busca de material probatorio indiciario. No vamos a encontrar videos, no hay audios, no hay documentos del acto de corrupción, pero sí vamos a tener declaraciones, testimonios que van a ir corroborándose de acuerdo a qué? Reuniones, registros de visitas, cámaras de vigilancia, llamadas telefónicas, mensajes, y ahí entra el rol trascendente de los peritos. Porque por más que se busque desaparecer correos electrónicos, chats, mensajes, los peritos a través de software, a través de mecanismos tecnológicos, pueden recuperarlos. Eso es viable, pero eso es parte de la investigación. Luego vamos a hablar de los peritos, que también hay un cuestionamiento dentro de la propia institución fiscal. Felizmente detectado. Felizmente detectado, y eso da cuenta del buen trabajo que se está realizando desde el Ministerio Público. Almirante Moscoso, en el MINDEF, ¿no? Lo que busca un líder que debe tener, además de un perfil técnico y por supuesto también político, han pasado varios impresentables durante el gobierno de Pedro Castillo. Pero digamos que el proceso, pese a los cuestionamientos e incluso a este caso de ascensos, ha permanecido todavía fuerte, sólido, ¿no? Y los generales, cuando se dio el golpe de Estado fallido, tomaron una posición que correspondía, ¿no? A los cauces de la democracia y que debe quedar además en la historia. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre la actual institución y sus mandos? Efectivamente, ya también en algún momento lo comentamos. Si bien es cierto, según la Constitución, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero eso no quiere decir que no sean pensantes. De acuerdo. Entonces, durante este proceso de crisis, lo que correspondía, y era lo que han hecho los altos mandos de las Fuerzas Armadas, es hacer una evaluación de los escenarios. Evidentemente, al interior de los estados mayores, específicamente en el Comando Conjunto y los otros comandantes generales, con el asesoramiento correspondiente, porque este es un tema que hay que interpretar, digamos, la Constitución. Que tiene matices jurídicos, así evidentemente. Asume una posición institucional. Eso creo que es muy importante porque denota que las instituciones se rigen por sus propias leyes y reglamentos dentro del marco constitucional. Y sin cruzar esa línea de la deliberancia, asumen una posición institucional que en este caso se traduce en el comunicado que hacen público luego del fallido golpe de Castillo. Pero me gustaría ir un poquito más atrás, justamente luego de escucharlo, porque deben tomar una posición en defensa de la institución, es lo que entiendo, ¿no es cierto? En defensa de la institución que protege la seguridad nacional. Pero cuando explotó el caso Fuerzas Armadas y hubo, por supuesto, reacciones en el Congreso de la República de exalmirantes, ¿no? O generales que están en este momento como políticos en el Parlamento y pedían un pronunciamiento no deliberante, pero sí en defensa de la institución. De hecho, lo pedimos aquí en el programa. Inmediatamente salió un tuitazo de parte del Comando Conjunto y dicen, pero no somos deliberantes. De acuerdo, no son deliberantes, pero son pensantes, como usted ha dicho. ¿No pueden acaso defender a la institución cuando hay un escándalo de injerencia directa del presidente de este señor Ayala en las propias Fuerzas Armadas? Yo creo que es muy importante evaluar cada situación en el contexto que se dio. ¿De acuerdo? Y como producto de la situación, se asume que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es la persona que tiene el mayor nivel, porque es el mandatario, es el presidente, y por lo tanto tiene todos los elementos de juicio para actuar primero en beneficio del país y por ende de todo el Estado. Lo que sucede como producto de esa fallida injerencia o esa injerencia política es el relevo de los comandantes generales. ¿Qué pasaba? La ley, como estaba escrita, como se daba, digamos, permitía al presidente relevar a los comandantes generales sin motivación, aplicando literalmente esa figura de como soy el jefe, te relevo. Yo le he mencionado varias veces. El comandante general de una institución no es un cargo de confianza del presidente. Ser comandante general o jefe del Comando Conjunto es el más alto privilegio profesional de un miembro de las Fuerzas Armadas. En el caso de la Marina, por ejemplo,
llegan 2 a ser vicealmirantes, de 100 o más de 100. Entonces, al llegar a esa situación, cualquiera puede pensar, debieron haber emitido un pronunciamiento, pero hay que recordar de que la ley permitía al presidente hacer el relevo. Totalmente grosero, totalmente fuera de lugar. Por eso es que yo salí inmediatamente a criticar, sobre todo a este señor Ayala, que desde el primer momento para mí era una persona que no tenía ningún tipo de calificación, pero eso ya se ha corregido. Ahora salió una ley que fue observada por el Ejecutivo, pero aprobada por insistencia, donde se le da a los comandantes generales, como corresponde, un periodo de gestión de 2 años. Evidentemente pueden ser relevados antes de ese periodo de 2 años, pero con motivación y comunicada por escrito. Claro, por el con presidente. una falta grave en todo caso. Claro. Pero luego de conocerse el escándalo, los chats, toda la evidencia que aquí hemos explicado, yo recuerdo que sí hubo ya un pronunciamiento a través del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas vía telefónica en radioprogramas del Perú. Entonces yo creo que ya enfrentados al escándalo sí hubo finalmente un pronunciamiento, ¿no? El problema, creo, en este caso, en el caso Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fueron finalmente los congresistas. No tomaron una decisión firme, muchos blindadores dentro del Congreso, y ya se empezaba a crear esta organización paralela en el Parlamento, identificados o denominados los niños, ¿no? Ahora, el señor Walter Ayala, porque además me parece sumamente interesante que hoy esté aquí el abogado del señor Fernández Latorre, porque ha señalado que el Ministerio Público fabrica colaboradores eficaces. Yo sé que su patrocinado todavía no se acoge a esta figura, eso usted lo va a detallar más adelante, pero ¿qué opina sobre esta teoría, esta narrativa que utiliza Pedro Castillo y compañía de señalar que en el Perú se fabrican colaboradores eficaces? Es una argumentación que hasta ahora a nadie le ha funcionado. Es una argumentación lanzada hacia la tribuna, de pronto orientada a ese sector de gente aún dedicada a hacer actos vandálicos, pensando en que los puede azuzar o incentivar en sus movilizaciones violentas, ¿no? Va orientado más a eso. Jurídicamente eso no tiene ningún asidero. No le ha funcionado a Pedro Castillo, ese argumento no le ha funcionado a Aníbal Torres, no le ha funcionado a nadie. Y si vemos en los otros gobiernos pasados de funcionarios de otros gobiernos, tampoco. Acuérdate que siempre se alegaba persecución política cuando se investigaba una gestión. O sea, los que ya tenemos años en esto de lucha anticorrupción, tenemos eso claro. Entonces, yo creo que como ciudadanía no hay que caer en eso. Aquí lo importante es ver cuáles son los hechos que se plantean y cuáles son los datos que van permitiendo esa acreditación. Por ejemplo, la versión de mi patrocinado, el señor José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la DINI. Él, sin ser colaborador eficaz y sin estar vinculado a un caso relacionado a Walter Ayala, él viene proporcionando información muy importante a la Fiscalía. Y dentro de esa información, que es bastante secreta, lo que él ha podido develar es un hecho puntual en relación al señor Walter Ayala, vinculándolo a el señor Roosevelt Oblitas. Yo creo que ahí la Fiscalía ya tiene una línea de investigación ya definida, y estoy seguro que en muy poco tiempo se va a tener ahí algún resultado también muy contundente en ese sentido. Pero lo que se planteó por parte de mi patrocinado fue que él tenía conocimiento de propia mano de un ascenso irregular, de una promoción irregular de un coronel cuyo nombre está en reserva todavía, que había indicado que efectivamente le estaban cobrando $20,000. Cuando mi patrocinado encara al señor Ayala, pues lo niega. Pero era evidente que había un favorecimiento porque solo eran dos candidatos. Uno de ellos totalmente limpio, con un currículum intachable, y el otro contaminado y con antecedentes por doquier. Nombraron al de los antecedentes. Ya está identificado. La Fiscalía tiene ese dato. La pregunta ¿es prueba indiciaria o no? Bueno, lo que usted me acaba de decir da cuenta de que la última declaración pública y reservada de Fernández Latorre ha aportado a este caso.
si estamos hablando de los famosos $20.000 que supuestamente pagaban aquellos que pretendían ascender en la institución policial, entre otras gollerías, desde saco y pantalón, desde saco y corbata también pedían desde el Ejecutivo. Entonces, usted lo ha explicado, pero yo entiendo que la diligencia de hoy no tiene que ver solamente con investigación que se había realizado en su momento, sino con los últimos aportes de, por ejemplo, su patrocinado. Almirante Moscoso, los funcionarios públicos, y en este caso personas que no son de confianza, sino que han ascendido por méritos y por supuesto por una trayectoria en la institución, tienen también obligaciones, deberes, ¿no es cierto? Y es denunciar oportunamente la comisión de un delito. No podemos taparnos los ojos, ¿no? Recuerdo el caso Fuerzas Armadas, de hecho fue muy crítica en su momento, y comparé la situación con el caso del exmiembro de la Policía Nacional, Javier Bueno. El ex número 2 de la Policía Nacional renuncia y denuncia. Lo hace en el diario El Comercio, lo hace ante la Fiscalía de Prevención del Delito y un mes después lo hace con Claudia Toro en PBO. En el caso Fuerzas Armadas entiendo que por digamos, lo que conozco de las decisiones de mandatarios sobre cambiar y mover figuras dentro de la institución, se puede conversar. Recuerdo una anécdota que había contado el almirante Cueto también en su momento sobre cómo se persuadió y se le hizo entender al mandatario de turno que no podía hacer cambios en la institución. Pero ¿por qué después del retiro? ¿Por qué la denuncia se hace después? ¿No? Las razones pueden ser miles y seguramente legítimas, pero ¿cuál es su posición al respecto? ¿Nos hubiésemos evitado todo esto? A ver, es muy importante definir aspectos que son medulares en la institución, que es justamente eso, la institucionalidad. En las Fuerzas Armadas, los procesos institucionales son la columna vertebral, justamente por la misión y la naturaleza misma de las instituciones. La injerencia política o el intento para generar una intervención en el proceso de las Fuerzas Armadas y que no llegó a darse y que ocasionó el relevo de los comandantes generales es una muestra de ello, ¿no? Dos comandantes generales que luego de un proceso presentan una propuesta, esa propuesta es llevada a Palacio de Gobierno y es, digamos, cuestionada por dos personas que no tenían absolutamente nada que ver, que eran Bruno Pacheco y el ministro Ayala. Bruno Pacheco, imagínate. Entonces, ahí hay algo que es muy importante, que es la potestad del presidente para otorgar los ascensos. El presidente otorga o no otorga, eso es todo lo que puede hacer, pero todo el proceso que se inicia el 1 de enero de cada año termina el 15 de octubre. Y yo mencioné que específicamente en ese proceso, el 15 de octubre terminaron, el 16, ahí viene un hecho bastante anecdótico. Convocan a los generales y almirantes recién ascendidos a Palacio de Gobierno. Yo, cuando he ascendido a contraalmirante o a vicealmirante, jamás he ido a Palacio de Gobierno a que el presidente me felicite, ni mucho menos. Y se tomaron una fotito. Seguramente que... Pero lo que trascendió era de que no fue una felicitación, sino una especie de discurso de pedir algún tipo de apoyo o algún tipo de lealtad. No sé si me da lealtad. Bueno, otra situación más que descalifica al presidente, porque uno como general o almirante, miembro de la Fuerza Armada, le debe lealtad a la patria. A la patria. Tal es así que nosotros no firmamos contrato. Lo que hacemos es un compromiso de honor que se hace cuando se recibe la espada, ¿no? Entonces, el expresar o no una situación o denunciar una situación de algún tipo sí está contemplado por los canales correspondientes. De hecho, ya la subordinación, antes había un dicho que decía, ¿no? Usted cumple la orden sin duda ni murmuraciones. El único responsable es el superior que le imparte. Ya, eso ya no es más, porque eso hay que poner una coma.
siempre y cuando esté dentro del marco constitucional de las leyes. Entonces, uno no debe, digamos, cumplir una orden, una determinada instrucción, si es que va en contra de las leyes y reglamentos que son la base fundamental de la existencia misma de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que ahora, si me permite, estamos viviendo una época complicada. La crisis no ha pasado. Yo creo que la señora Dina Boluarte, en su mensaje de Navidad, trató de darnos determinado grado de tranquilidad. Sin embargo, estoy seguro que el coronel yendo ahora está muchísimo más preocupado que todos nosotros, porque él está evaluando la situación y los escenarios que se van a dar en los próximos días. Porque todavía existe gente de Pedro Castillo, además dentro del Ejecutivo, y de eso vamos a hablar más adelante. Me gustaría agregar, además a lo que usted señala, que finalmente las acciones de los generales que fueron pasados al retiro de manera evidentemente en represalia por el gobierno de Pedro Castillo evitaron la injerencia, ¿no? En todo caso, la evaluación, en la conclusión del caso, esos generales, pese a haber denunciado luego de su pase al retiro, evitaron una injerencia dentro de la propia institución. Eso me lleva al doctor Salas y, por supuesto, a hacerle la misma pregunta sobre su patrocinado. Escuché en una entrevista en Panamericana Televisión cuando se le consulta sobre por qué después de tanto tiempo. Y él señala que por la institución y porque se trataba además de un tema de seguridad nacional. Y ahí va mi pregunta. ¿Era acaso el pedido de dinero de Ruth Oblitas junto a Walter Ayala un tema que ponía en riesgo la seguridad nacional o ponía en riesgo al propio sistema, ¿no? Enlodando nuestra institución, Palacio de Gobierno, con hechos de corrupción? Esa parte creo que el señor Fernández Latorre, me parece, no ha dado una respuesta que aclare dudas, ¿no? Efectivamente, hay muchos hechos que él ha dado cuenta y que no tienen que ver con lo que denominamos secretos de Estado o información propia de lo que es defensa nacional o interés nacional. Hay hechos concretos, delictivos, que él en su momento presenció, pero que en su momento tampoco podía denunciar porque habría sido solo su versión. Él con posterioridad... No tenía pruebas, digamos. Efectivamente, no y por eso probar. es que él ya con posterioridad, que toma conocimiento de esos hechos, empieza a grabar. Y es desde dentro en que empieza a grabar, a guardar los mensajes de WhatsApp, comunicaciones, tomar pantallazos, porque se comunicaban también con mensajes temporales. Entonces él empieza a tomar pantallazos y es lo que ahora en Fiscalía estamos. Bueno, esa respuesta tiene muchísimo más lógica, ¿no? Señalar que no dije nada sobre el tema Roosevelt por un tema de seguridad, como que digamos era un poco jalado de los pelos, ¿no? Además, en las redacciones trascendía que hubo una pelea, además, entre Fernández Latorre y Pedro Castillo ya en los últimos momentos de la gestión de Fernández Latorre. Lo que él me ha informado es que en realidad desde octubre del 2021 se genera un roce muy fuerte con el gobernante de entonces, porque él como director DINI emite un informe respecto a las actividades en el país que venía desarrollando varios personajes de Bolivia, incluido el propio Evo Morales, y dice, cuidado, acá hay un movimiento socialista que está infiltrándose y va a generar convulsión, y elabora ese informe advirtiendo eso, yendo contra la línea del gobierno turno, que al contrario buscaba aliarse con Evo Morales, y desde ahí empiezan ya a buscarle un reemplazo, incluidos Walter Ayala con Ruth Oblitas, ya desde ahí. Es decir, un candidato para ser jefe de la DINI era Walter Ayala. Hay un hecho ahí que no puedo develar, pero que Fiscalía ya tiene, es un hecho concreto que Fiscalía ya tiene respecto a ese tema, que no puedo develar. Pero bueno, el asunto es el siguiente, desde ahí ya a él empiezan a buscar un reemplazo y en agosto del 2022 el propio Fernández Latorre presenta su renuncia verbal ante el presidente, a raíz de un hecho grave que él pone en conocimiento del presidente y el presidente no hizo absolutamente nada. Un hecho delictivo. Y desde ahí él estaba a espera de que ya le acepten su renuncia hasta que salió su detención y ahí
lo sacaron del cargo. Esto es importante precisarlo porque no solo es su dicho, sino que está acreditado también con información que Fiscalía ya tiene. Bueno, y que ha presentado en parte también a los medios de comunicación. Y algo importante, Judy, en este punto, es que si Fernández Latorre hubiera sido un alfil directo del gobierno, créeme que no se hubiera podido sacar a Castillo, porque la inteligencia mal empleada hubiera servido justamente para blindar a ese régimen, cosa que en este caso no se prestó. Incluso han pedido dinero al jefe de la DINI pensando que era una caja. Claro. Bueno, en la evaluación de las últimas declaraciones públicas de Fernández Latorre y de Salatiel Marrufo en el Congreso de la República han sido clarísimas, de imputación directa en el caso de Fernández Latorre al presidente, a Ayala y a Roosevelt, pero digamos, lo más grave ha sido que imputa directamente al presidente. Yo le dije, puse en conocimiento del jefe de Estado estos actos delictivos. Era la primera vez que escuchábamos algo así. Y para términos penales es crucial. ¿Por qué? Porque el presidente hasta aquel entonces decía, es posible que hayan traicionado mi confianza. Claro. Lo hicieron a mis propios sobrinos, ¿no? Pero su jefe DINI sale a decir ante la Fiscalía, yo te dije. Yo le dije a él desde un inicio, no ahora, sino desde un inicio, y él no hizo nada. De acuerdo. Y bueno, la cereza del pastel, lo dicho por Salatiel Marrufo en el Congreso de la República, que tiene evidencia de sobra y que lamentablemente, tengo que decir, también involucra no solamente a 2 comunicadores, de los cuales se conoce sus nombres, sino a muchos otros. Y eso es lamentable también en la prensa. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos evaluando todos los pasivos que recibe Dina Boluarte y su gabinete. ¿Qué opina, por ejemplo, el almirante Moscoso de la designación de Alberto Otárola, el exministro de Defensa, ahora en la PCM? Con todo eso regresamos más adelante. Si estás pensando en expandir tu empresa, te cuento que Macrópolis tiene descuentos especiales por cierre de año en la segunda etapa. Adquiere tu lote industrial y expande o traslada tu empresa a la mejor ciudad industrial del país, y a más de 250 empresas forman parte de ella. Adquiere tu lote industrial independizado y habilitado desde 1.000 metros cuadrados con entrega inmediata, y además contarás con un crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 e I3 y más. Para mayor información ingresa a macropolis.com.p. Y además yo les cuento, hay golpes en la vida, por supuesto. Yo sí sé, para golpes y hematomas use Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Irudoid alivia de golpe. Regresamos también de golpe, rapidito. Combaters llega gracias a Irudoid alivia de golpe. Centenario. Mike, Soluciones Inmobiliarias. DHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Aprovecha nuestros descuentos especiales por cierre de año solo en la segunda etapa de la ciudad industrial de Macrópolis. Adquiere tu lote industrial independizado y habilitado desde 1.000 metros cuadrados y con entrega inmediata. Además, contarás con un crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 e I3 y más. Para mayor información, ingresa a macropolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende, porque Mac sabe. Tu verano 2023 con Costamar. Salidas confirmadas. Viaja del 15 al 19 de febrero del 2023 o del 22 al 26 de febrero 2023. Disfruta del sol en Cancún desde $1.099 o 4.396 soles. Deslúmbrate con la belleza de Riviera Maya desde $1.155 o 4.620 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. ¿Quién dijo bolsas y ojeras? No con Next Crema de Ojos. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en 2 minutos. Next Crema, la nueva revolución para tus ojos.
Bienvenidos a Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur, con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Hoy tenemos 2 marcas para ti. Aquí tenemos calidad y buen precio. ¿Dónde? En MG. Tiene motor 1500, el interior viene con asientos forrados en ecocuero, el encendido es por intermedio de botón, aros bitono. ¿Buscas garantía, rendimiento y seguridad? Entonces estás buscando un MG. Marca y modelo icónico. Si no conoces de Toyota, es que no conoces de carro. Les presento el nuevo Corolla Cross. El Corolla antes venía en sedán, ahora viene en camioneta, una SUV, totalmente renovado. Tiene tecnología Paddle Shift para un mejor manejo, pantalla multiinformación. Simplemente Toyota. Hoy vimos 2 marcas, calidad, rendimiento y historia. Expo Motor te espera, solo faltas tú. En Piura, la mejor inversión está en Galería Comercial de Uno, en una inmejorable ubicación que hará crecer tu negocio. Son 163 stands en el centro del comercio piurano y por la compra de tu stand participa del sorteo de una Suzuki Furgón. Financia Caja Sullana. Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Boston Medical Group hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita ahora. Pues me dejaron la pauta ya, Bruno. Ya me están micrando. ¿Me quedo así o me cambio? No se muevan, ya venimos. Viene Willax Deportes. Solo por Willax. ¿Qué va a decir ahora esa izquierda repulsiva y asusadora? ¿Y así dicen que se les terruquea? Libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Barrantes no solo reveló que Bruno Pacheco le había solicitado 200.000 soles para concretar su nombramiento, sino que también, y esto es lo más importante, ha sido vinculado al Movadef. Todos los domingos a las 9:30. Edición especial solo por Willax. En MAC tenemos 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conocemos sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, conocimientos, lo que sabemos de mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No deje pasar esta gran oportunidad. MAC vende porque MAC sabe. Y atención, si quieres cambiar dólares para tu empresa o para ti durante la pandemia, porque continúa, ojo, te recomiendo Dollar House. Con ellos podrás cambiar dólares de manera virtual, rápida y fácil. Tienen 100% de garantía, están registrados en la SBS y ya cuentan con más de 50.000 clientes satisfechos. Además, con ellos vas a ahorrar hasta 80 soles por cada $1.000 cambiados. Ya lo sabes, no descuides tu salud, no te expongas y cambia con los mejores al mejor precio. Recuerda que puedes usar además el cupón Willax para ganarte un descuento especial. Y ahora sí, continuamos, por supuesto, con mis 2 invitados, con Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, Jorge Moscoso, ex ministro de Defensa. Pero ¿qué les parece si antes revisamos el último tuit de Alberto Otárola? Luego vamos a hablar de su designación, por supuesto, de su perfil político, de su perfil técnico, pero él ha señalado antes en una conferencia de prensa que la meritocracia será, digamos, el bastión, el caballito de batalla del gobierno de Dina Boluarte, pero además ha señalado que los prefectos y subprefectos no permanecerán en el sistema estatal, más aún con denuncias de sus vinculaciones a Perú Libre o al Movadef y su participación activa en estas protestas en el interior del país. Dice Alberto Otárola, firmes con la meritocracia, cumpliendo con nuestros compromisos y tal como anunciamos, se dieron por concluidas las designaciones de 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país mediante una resolución. Los peruanos necesitan autoridades y funcionarios idóneos, por ello se nombrará en los cargos de prefectos y subprefectos a personas reconocidas y distinguidas por su comunidad, sin importar su color político, y declara vocación democrática. Antes de justamente hablar de funcionarios cuestionados que aún permanecen en el Estado peruano, me gustaría que comentemos, almirante Moscoso, justamente este tema.
¿qué función cumple un prefecto o un subprefecto? Y si hoy, dado el contexto, es necesario reponer a algunos en el cargo o elegir a supuestas personas que tienen estas características que describe Alberto Tarola. La verdad es de que a lo largo del tiempo, digamos, que he trabajado en el Estado, específicamente como jefe del Comando Conjunto y también como funcionario del MIDIS, he podido evidenciar que el trabajo y el resultado de los prefectos, subprefectos, es bastante marginal y con un efecto no importante, ¿no? No porque no sean buenas personas, algunos de ellos, claro, evidentemente. Eso sí, somos testigos del uso político y de la preparación que han hecho muchos de ellos, justamente por su ideología política respecto a la situación de crisis y violencia social que hemos visto en los últimos días. Y en su momento proselitismo político. Así es. Aquí yo quisiera traer a colación un tema que me parece bastante relevante, partiendo nuevamente que estamos en crisis. La creación del Comité de Gestión de Crisis, que fue una idea que se planteó en algún momento y me parece que se implementó, pero en una forma parcial. ¿Y por qué? Me explico mejor. Se han integrado algunos ministros, pero lo que no ha sucedido, por ejemplo, es la incorporación del Ministerio Público. Y ese grupo, que es un grupo político de gestión de crisis, debe estar acompañado por un comité de evaluación de crisis liderado por el viceministro de Gobernanza, integrado por la DINI, por los miembros de la Fuerza de Inteligencia y por profesionales, aquí traigo justamente el tema, es expertos en solución de conflictos. Entonces lo que hay que comenzar a hacer, señor Otárola, espero que nos esté escuchando, es comenzar a replicar este concepto de gestión de crisis en las regiones. Entonces, en vez de, yo a ese tuit le agregaría algo, ¿no? En vez de cargos prefectos, subprefectos, contratar a profesionales de las regiones o que conozcan la realidad de la región para que ayuden al Estado a la solución de los conflictos, ¿no? No es lo mismo Puno que Ucayali o Loreto o la zona del Brain. Entonces, de manera tal, y termino con esto, si comenzamos a replicar esto y lo incorporamos a la otra parte que es la gestión de crisis, que debería estar liderada por el gobernador regional e integrada en lo que yo denomino la operación integrada por las fuerzas del orden, pero también por la parte de gestión del Estado. Y ahí voy. ¿Por qué? Lo que ha pasado en Ayacucho es una muestra de ello. Tenemos a dos generales que están siendo denunciados por delitos de lesa humanidad, me parece, no sé el doctor, sí, por una situación de defensa de un activo crítico que es el aeropuerto de Ayacucho. Si es que en ese comando, que es el comando, digamos, integrado, comando entre Fuerza Armada y Policía, hubiera estado presente un fiscal de prevención del delito que hubiera tomado conocimiento del plan de operaciones y los protocolos que deberían de seguirse, lo más probable es de que esa denuncia no hubiera prosperado. ¿Por qué? Porque eso es lo que se busca, que todo el Estado conozca lo que el Estado está haciendo para defender la institucionalidad. Entonces ahí tenemos una situación que es, vuelvo a repetir, llama a la reflexión. Lo que ha pasado en Ayacucho puede repetirse en Puno y puede repetirse en otros lugares. Hay que integrar. Doctor Otárola, integre la acción del Estado. Eso creo que es muy importante. Bueno, ¿no? y ese problema, ¿cómo lo explicamos, doctor Salas? ¿Por qué no existen, en todo caso, fiscales de prevención del delito en esos puntos álgidos, donde las papas queman, como se dice? ¿Y por qué, además, los prefectos y subprefectos tienen esta especie de manto de impunidad dentro del país?
qué sé yo, por razones de lejanía, por una identificación no muy clara de parte de las autoridades quienes persiguen el delito. Yo recuerdo que en la oficina de una prefecta, me parece, había una pancarta de Perú Libre, un lápiz de Perú Libre y otros también fungiendo, además de aquellos que pagaban a quienes salían a protestar. Entonces, esas dos preguntas, ¿no? ¿Por qué tenemos este vacío dentro de nuestro sistema, una falta de interinstitucionalidad, ¿no? Que nos permita defender al Estado, y por otro lado la impunidad también de estos señores? Claro, la razón de ser de las prefecturas es tener una especie de agente estatal en todo el país. Esa es su razón de ser. Lamentablemente, antes de este gobierno, antes del gobierno de Pedro Castillo, estos prefectos no nos dieron mayores resultados ni contribuyeron a la gobernabilidad, específicamente a servir como oficinas de enlace del Estado hacia la población, para canalizar sus demandas, para canalizar las políticas estatales que se pueden implementar hacia ellos. Cero. Y aquí ya en los meses que estuvo Pedro Castillo, en tan pocos meses se desnaturalizó terriblemente eso. O sea, ya no solo era ineficiente, sino que tuvieron un rol político. Y su rol estaba orientado a lo que hemos visto estos días, a desestabilizar, a dinamitar desde el Estado y con recursos al propio del Estado. Con recursos del Estado. Esta gente ha servido para movilizar y claro, ahora entendemos también por qué estos constantes consejos de ministros descentralizados, ¿no? O sea, todo va cuadrando en este esquema que finalmente terminó felizmente siendo aplacado por una reacción rápida del gobierno transitorio y por la posición fuerte de las fuerzas del orden. Pero aquí también hay que tener algo claro. La propuesta que hace el almirante es muy buena, porque justamente si logramos que el Estado canalice y encuentre en estas prefecturas oficinas de enlace, oficinas que sirvan para reforzar la institucionalidad, vamos a tener, yo creo, en mediano plazo buenos resultados. Pero hay que tener visión de estadista. O sea, Dina Boluarte tiene que dejar aquí, por ejemplo, esa modificación. Ojalá que lo logre, por lo menos que deje las bases para que el siguiente gobierno ya refuerce esto. Eso es lo primero. Y este primer paso es sacar a esta gente que nombró Castillo ahí, es vital, es importante. Es decir, no eliminar las prefecturas, esa no sería la solución. Si se le va a mantener con el mismo rol, tendría que eliminarse, porque no tiene sentido, nunca ha dado resultado. De acuerdo. Tendría que ser a través de una propuesta como la que da el almirante, que tenga una utilidad concreta para canalizar porque en el demandas. Congreso se habló del tema y de hecho la decisión fue eliminarlas de plano, ¿no? Pero podríamos perder en todo caso a aliados si es que se hacen las reformas correspondientes, ¿no es cierto? Porque ya el interior del Perú en algunas zonas está muy alejado y el Estado se necesita el Estado en el Perú. Exactamente, es casi inexistente, ¿no? Y es ahí donde responden a discursos demagogos, al populismo y demás. ¿Qué les parece si hablamos de lo que se debe extirpar del Ejecutivo, a esta gente que, como bien hemos señalado, no ha sido puesta ahí para cumplir un rol político? Aquí la producción, muy creativa, por supuesto, ha titulado esta nota como la fumigación en el Ejecutivo. Veamos. A pocos días de terminar el 2022, el nefasto gobierno de Pedro Castillo no solo se ha caracterizado por estar plagado de escándalos y corrupción que nos ha llevado a una terrible inestabilidad política, y que además estuvo al mando de un presidente que más ministros, viceministros, secretarios y directores ha cambiado en los últimos 40 años. Terrible, pero real. Es un gobierno que se dedicó a dos cosas, básicamente. Primero, a saquear el Estado con todas las fuerzas que podía, con todos los familiares que tenía a la mano, con todos los amigos que tenía a la mano. Y en segundo lugar, defenderse. Fueron 16 meses de una precaria gestión en donde hemos visto de todo. Durante ese tiempo, más de 700 altos funcionarios han rotado en este gobierno, que ha sido blanco de críticas por las polémicas designaciones de ministros que no daban la talla y que fueron parte de toda esta historia de corrupción que hoy los peruanos prefieren olvidar. Tranquilidad, que ahora mismo cierto sector atenta a arrebatarle al país
en base a supuestos que son reales calumnias, declaraciones no corroboradas y especulaciones. Reitero que no soy corrupto. Solo en el caso de los ministros, el golpista y vacado Pedro Castillo tuvo 79 ministros en 16 meses de gestión. Es decir, en promedio, Castillo cambiaba de ministro cada 6 días, mientras que los viceministros rotaban cada 5 días. Así como lo escucha. Eso responde a corrupción, nada más. No solamente es incapacidad, sino que es incapacidad más corrupción. Para el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, los numerosos cambios en los ministerios responden a una sola cosa: corrupción, la cual empezó cuando la Fiscalía encontró los $20,000 en el baño de Palacio de Gobierno. Acá los $20,000 que se encuentran al secretario de la Presidencia en Palacio de Gobierno, a pocos pasos de su despacho, lo encuentra una fiscal porque allanó las oficinas de los funcionarios públicos allegados al presidente de la República. Es mucho más grave. Sin embargo, el presidente no dijo nada. Pero hay más. Durante el gobierno de Castillo hubo también 74 secretarios generales en los diferentes ministerios y 456 directores generales en dichos sectores y sus órganos adscritos. Pero como no podía ser de otra manera, al menos 18 viceministros, 8 secretarios generales y 36 directores también no daban la talla, pues tenían un perfil con diversas denuncias, un requisito fundamental para ser parte de ese gobierno. Con el señor Castillo se vendían los cargos públicos. Quien pagaba más se quedaba con Petroperú, con un ministerio, con una empresa del Estado, con un directorio. Solo por poner algunos ejemplos, en los primeros 497 días de gobierno de Ollanta Humala se removieron a 20 ministros y cada cambio fue en promedio cada 25 días. En la gestión de Pedro Pablo Kuczynski se cambiaron 15 ministros durante cada 33 días, mientras que en la gestión de Francisco Sagasti se cambiaron 4 ministros y el promedio de cada cambio fue de 63 días. Aunque parezca increíble, esa es la realidad. Y todo parece indicar que el gobierno de Dina Boluarte podría también seguir los mismos pasos. Y es que el médico cirujano y militante de Perú Libre, José Candia Briceño, que fue viceministro de Salud en el gobierno de Castillo, ahora ha sido nombrado como ejecutivo adjunto en el despacho de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Así estamos. Bueno, la Boluarte es parte de la plancha presidencial de Castillo, pero parecería que quiere ahora marcar distancias y es la única manera de que pueda sobrevivir, marcando distancia de su antecesor. Todo el país espera que los errores de Pedro Castillo no se vuelvan a repetir. Equivocarse 2 veces no puede ser coincidencia. Bueno, Dina Boluarte, recuerdo además de su traje amarillo, el día de su asunción en el mando, señalar que en su gobierno se va a luchar contra la corrupción y con todos los tentáculos, en referencia clara a su antecesor, al vacado expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, todos recordamos que Dina Boluarte fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República hasta el final de los días de Castillo, pero ministra 2 semanas antes del golpe de Estado. Solamente se fue cuando fue designada una mujer que no era su amiga, ¿no? Con la que no se llevaba bien, con Betsy Chávez. Pero por cuestiones de principios democráticos, tampoco. No sé, ¿qué opina usted, almirante Moscoso? Yo creo que el señor Otárola tiene una excelente oportunidad para ocupar el espacio político que le corresponde a un premier con experiencia, con objetivo de gestión pública, vuelvo a repetir, en esta situación de crisis. Yo comenté en alguna oportunidad que una acción directa, por ejemplo, sería todos los, no solo viceministros, que son cargos políticos, sino también
cargos de confianza, directores generales, directores ejecutivos de todos los sectores, deben ser inmediatamente puestos a disposición y evaluado su perfil profesional por parte de los colegios profesionales, por ejemplo. Se podría conformar un grupo de evaluación de manera tal de ver si es que cumplen o no cumplen el perfil. De manera tal de que los que no cumplen el perfil inmediatamente deben ser cesados en el cargo y convocado mediante concurso público los cargos de director ejecutivo, director general, e incluso algunos cargos como jefe de gabinete u otros que aparentemente, como dicen, son de confianza. Un momentito. Ajá, y decirlo a cualquiera. Pero no es así, no es así. Claro. Yo creo que esa podría ser una buena señal de lo que se piensa hacer en la lucha contra la corrupción. Y no solamente es eso, sino que hay que proyectar una imagen de seriedad en gestión pública. No se trata solamente de rodearse de gente que es afín a uno en el gabinete de asesores o en el despacho, porque hay que mirar a las regiones. Las regiones obviamente todavía están esperando a ver qué van a hacer. No han ido todavía al Congreso a pedir el voto de confianza. Pero a usted lo escucho con mucha más claridad respecto a acciones claras, precisas, respecto a los problemas que hay que resolver. Pero digamos, como usted no tiene el peso del cargo, a lo mejor y lo puede decir de manera más cómoda y natural, o porque usted además sabe que la gestión de la institución es tan importante que la muñeca política. Alberto Tarola, ¿le falta, usted cree eso, o espera ver su presentación ante el Congreso? Porque yo lo escucho muy político, tratando de justificar ciertas cosas, ¿no? Pero usted lo escucho con mayor claridad. Lo que pasa es de que el discurso político tiene un nivel de agotamiento. Claro. Cuando uno va... Como cuando se llama tantas veces al diálogo, ¿no? Así ya es. estamos Entonces, un poco hasta... Esas meses de diálogo, por ejemplo, uno va a la zona del Daten del Marañón o va a la zona en Loreto y ya no le creen. Ya no le creen. ¿Por qué? Porque primero que el ministro va por 2 horas, mientras el helicóptero está ahí, el piloto le dice, ya nos tenemos que ir, ¿no? Y la solución no llega. Entonces, lo que hay que hacer, evidentemente, en una situación de crisis como la que estamos, es dar señales claras de que sí hay un cambio. Acciones concretas. Y eso pasa justamente por dar calidad en gestión. No hay que tener miedo, hay que lanzar. O sea, si uno quiere generar cambios en gestión pública, lo que hay que hacer es realmente tomar decisiones. Y eso le corresponde al Premier, porque el Premier es el gran coordinador de los sectores. Y eso le va a dar al señor Otárola un espacio político que al final, de alguna forma, le va a servir también a la señora Dina Boluarte, porque evidentemente ya va a tener, digamos, la posibilidad de tener dentro al menos es una persona a la que escucha y es de su confianza, ha sido su abogado defensor, ¿no? En el caso por infracción constitucional, por ser presidenta, ¿no? Del Club Departamental Apurímac. Bueno, regresemos al tema de la declaración jurada. Doctor Salas, ¿es la declaración jurada un saludo a la bandera? ¿Cuántas veces no nos hemos enterado por la declaración jurada, pero sí por una denuncia en la prensa de investigación sobre los conflictos de intereses de altos funcionarios de Estado? ¿Es un saludo a la bandera? ¿Qué hay que hacer? Bueno, la existencia de la declaración jurada en los procedimientos administrativos parte de un principio legal que es el de buena fe. En la administración pública siempre partimos de la buena fe del administrado. Si me dice, yo postulo a este cargo y no tengo conflicto de intereses, yo entidad le tengo que creer, salvo que posteriormente se pruebe a través de un control posterior que hubo una irregularidad y se iniciarán los procedimientos sancionadores. Pero esa es la razón de ser de la declaración jurada. El asunto es que los filtros tienen que funcionar. Los filtros no están funcionando, no han funcionado. Y entonces cuando hay una incompatibilidad de intereses, hay nombramiento de personas familiares vinculados a un funcionario prohibido por la ley y se genera un nepotismo, pues lamentablemente ya es muy tarde. Existen algunas instituciones que sí, bueno, es mi percepción, han funcionado. En el caso de la Contraloría, por ejemplo, o Fiscalía, cuando actuó de oficio también, desde el Congreso, bueno, no necesariamente, pero quienes sí han dormido en sus laureles son los procuradores, porque también se metió mano en la Procuraduría, ¿no es cierto? ¿De
¿De qué otra manera uno puede... no como ciudadano, mejor dicho, cómo el Estado puede hacer ese control posterior, como ha estado sucediendo luego de la presentación de la declaración jurada con esas instituciones? A nivel de Contraloría, a nivel de OCE, en caso de contrataciones con el Estado, digamos, son las entidades llamadas a hacerlo. Fiscalía interviene ya cuando hay un dato delictivo que estalló y hay una denuncia, ¿no? Pero lo de prevención son Contraloría y OCE, a nivel de contrataciones con el Estado. Y aquí tenemos que tener... Pero son reactivas, ¿no? Sí, lamentablemente, o sea, porque controlar todos los nombramientos estatales es prácticamente imposible, ¿no? Entonces aquí, si queremos mejorar esto, pues necesitamos políticas de largo plazo. Es un tema también de educación. Bueno, una propuesta dado del es un tema de cultura también, ¿no? social, ¿no? O sea, nosotros como país, si bien el Perú es un país donde se denuncia la corrupción y donde tenemos a los funcionarios, así como a Castillo, presos, ¿no? Lamentablemente es un país también altamente contaminado por corrupción. Los usos y costumbres están muy vinculados a actos de informalidad y corrupción. Entonces eso requiere políticas cívico, ¿no? estatales a largo plazo. Hablando de Castillo y su detención, ¿usted ha visto un perseguido político con más de cuántos visitantes, Nicole? Ayúdame. Más de 100, 200 visitantes con un teléfono celular, con Twitter activo. ¿Usted ha visto alguna vez en su vida un perseguido político con esas características? Lo que ocurre es que en el país no hay persecución política. O sea, nuestra democracia es muy, muy incipiente, eso sí, pero nuestro país no permite que se genere un acto de persecución política porque felizmente tenemos, miren, este contexto tan peligroso al que nos empujó Castillo, tenemos Fiscalía Autónoma, tenemos Poder Judicial Independiente, tenemos Fuerzas Armadas que en su momento ponen un alto. O sea, como Estado, como país, tenemos una democracia recién naciente, pero que se consolida en aspectos nucleares importantísimos. Y esto hace también muy peligroso este caso que la Fiscalía hoy está desarrollando, que es el de los nombramientos ilegales de comandantes, de altos generales del Ejército y la Policía. ¿Por qué? Porque la intención de esta organización criminal enquistada en el poder, que era cooptar, tener a estos altos funcionarios para lograr sus fines. Felizmente eso no se logró y felizmente hoy no tenemos a este señor en el poder. Bueno, vamos a regresar con la última parte del programa, por supuesto analizando ya lo último, lo que se viene en el inicio del año 2023, por ejemplo, en el tema de las elecciones, ¿no es cierto? El tema de las elecciones y esos proyectos que se presentan buscando un referéndum al estilo Vizcarra. Con eso regresamos luego de la pausa y les pregunto, ¿tienes problemas de audición? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Subes el volumen de la radio o la televisión? Entonces visita Audifón, especialistas en audífonos medicados y hechos a medida. Comunícate al 983-402-173. Audifón está en Lima y en todo el país. Si estás pensando en tener un plan B, Ciudad de Panamá es la mejor opción. Aprovecha la oportunidad de reunirte con PHRE Group y Banco Aliado, que estarán en Lima del 16 al 19 de enero para asistir tu inversión inmobiliaria en Panamá, con beneficios de financiamiento hipotecario y apertura de cuenta. Contáctalos para un servicio personalizado en Lima, cupos limitados. Nos vamos a la pausa y regresamos. Volvió la Vía Navideña a Plaza Norte y Mall del Sur. Una mágica Navidad. Recorra las increíbles atracciones que tenemos para usted. Zona de nieve. La Casa del Grinch. Aventura virtual con Papá Noel. Aventura gigante en 3D. La Casa de Papá Noel. Y mucho más. Los esperamos en Plaza Norte y Mall del Sur. Aprovecha nuestros descuentos especiales por cierre de año solo en la segunda etapa de la ciudad industrial de Macrópolis. Adquiere tu lote industrial independizado y habilitado desde 1000 metros cuadrados y con entrega inmediata. Además, contarás con un crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 e I3 y más. Para mayor información, ingresa a macropolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín.
En Piura, la mejor inversión está en Galería Comercial de Uno, en una inmejorable ubicación que hará crecer tu negocio. Son 163 stands en el centro del comercio piurano. Y por la compra de tu stand, participa del sorteo de una Suzuki Furgón. Financia Caja Sullana. Disfruta de tu viaje soñado con Costamar. Salidas confirmadas. Punta Cana te espera desde $1,219 o 4,876 soles. Europa para ti en salida confirmada desde $3,055 o 12,220 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Ayúdame, doctor. Ya no aguanto este golpe. No se preocupe, señor. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpe, con la garantía de Deutsche Pharma. Fer es futbolerazo desde los 16. Tiene 37 camisetas, todas con la 13. 27 pósters, 24 chalinas y 3 pelotas oficiales. ¿Y sabes cuántas pataditas se hace? Ninguna. ¡Increíble! Fer tenía los números de una de las jugadas ganadoras de la Tinca. ¡Pero no se la jugó! Los números ganadores están en la vida de todos. Juégatela por los más de 9 millones de soles. Tinca, siempre hay un ganador. Y ahora, durante todo diciembre, duplicamos el sí o sí a 100,000 soles. ¿Qué estás esperando? ¡Juégala ya! Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Boston Medical Group hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita ahora. Encuentra la variedad de ropa y accesorios más completo para todo tipo de estilo. Aquí, en Plaza Norte y Mall del Sur. Estamos llegando a la última parte del programa y el doctor Salas me dice, yo quiero hablar del tema. Queremos hablar de las elecciones. ¿Cómo le pone el ánimo el tema de las elecciones a usted que nos ve desde casa? A ver, ¿no? En el Congreso de la República, en el Ejecutivo se dice una cosa, se dice otra. Lo cierto es que las elecciones, el adelanto de elecciones podría darse en el año 2024. Ojo, y no lo hemos dicho en algún momento ni en el programa, y creo que ha pasado desapercibido por el tema de las fiestas de fin de año. El señor Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones, horas previas al debate en el Congreso, y creo yo sale de manera irresponsable, injerencista además, a decir que sí están preparados para adelantar las elecciones al 2023, generando en la gente no solamente confusión y una situación también de... digamos, una situación impredecible de lo que pueda decidir finalmente el Congreso o lo que esté preparado el Ejecutivo también para hacer. Mucho ojo con eso en la actuación del señor Salas Arenas. Pero ¿quiénes se perfilan como candidatos, se dé o no el 2024, este proceso electoral? ¿Ante qué nos vamos a enfrentar, almirante Moscoso? ¿Cómo ve usted ese escenario? La verdad, bastante complicado. Complicado. Primero porque en el Congreso se tiene que dar, creo que, una lectura totalmente clara de lo que ha sucedido y la responsabilidad que tienen ellos de ser parte de esta crisis que estamos viviendo. Y por ende, también la oportunidad para enmendar de alguna forma esos errores políticos que nos han llevado a esta situación. El adelanto de elecciones es una situación que ya se aprobó en la primera votación, pero falta la segunda en febrero. ¿Qué va a suceder en febrero? Primera pregunta que no tiene respuesta. Luego, se van a dar las reformas políticas que corresponden para poder, entre comillas, asegurar una representación nacional que esté a la altura de la historia del país y de proyectar el futuro. Tampoco no lo sabemos. Yo te podría ahora mencionar algunos congresistas que merecerían ser reelectos y otros que deberían irse a su casa mañana. Y creo que todos sabemos más o menos quiénes son. Entonces habría que corregir lo que hizo Vizcarra.
Definitivamente. En eso estamos de acuerdo, Yo creo que almirante. sí tiene que haber personas, o sea, que tengan vocación de servicio y que hagan carrera política. Luego, el tema de Y los que el partidos... ciudadano recupere su derecho y su libertad a elegir y decidir si reelige o no. Parece que a nosotros nos alegra que nos recorten los derechos. Imagínese usted. Bueno, yo creo que ahí sí, ese es un tema, por ejemplo, lo de la bicameralidad, bueno, es un tema que tiene que evaluarlo. De acuerdo. Bien. Ahora, ¿se va o no a lograr un candidato de consenso? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Vuelvo a repetir, producto de una crisis va a haber un resultado y ese resultado podría ser que la gente, el común, la sociedad diga ya no quiero saber nada más y volteo a mirar alguna alternativa radical que puede presentar. Totalmente de acuerdo. La Hay que tener Asamblea mucho Constituyente cuidado, y otras opciones. mucho cuidado. Hay que mirar alrededor. O sea, hay que empinarse un poquito y mirar el bosque. Chile, Colombia, son ejemplos de lo que si no hay una buena orientación política, podemos tranquilamente caer en esta situación que al final nos lleve a lo que hemos evitado ahora. Pero No que tenemos mucho necesariamente tiempo, almirante Moscoso. Me gustaría escuchar las últimas palabras también del doctor Salas. Se nos va el tiempo y eso como se dio 1:30. Básicamente el tiempo se va volando. Muy puntual. Este tiempo requiere de las autoridades políticas actuales madurez, mucha madurez, un análisis profundo de lo que nos ha pasado, no volver a caer en el mismo error y también la ciudadanía. Por favor, votemos bien. Y fiscalicemos también, Así ¿no? es. Desde las instituciones. Muchas gracias a ambos. Ha sido enriquecedor esta conversación, con experiencia política, con experiencia en el tema penal también. Así que los espero más adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Quieres recuperar tu energía, fortalecer tu sistema inmune y que tus huesos y músculos estén más fuertes que nunca? Toma Calel, el complemento nutricional que aporta todos los nutrientes y aminoácidos esenciales que tu cuerpo no produce y necesita para funcionar bien, gracias a que contiene proteína de huevo. Súper concentrado, súper completo y súper conveniente, pues rinde hasta 30 porciones. Ahora tienes una manera Calel de vivir la vida. Calel, el súper alimento para la rodilla de Philip, ¿no? Que siempre le causa molestias y problemas. Toma Calel, Philip. Nos reencontramos mañana. Estaré en los próximos días reemplazando a Philip Butters, quien se ha tomado unas merecidas vacaciones. Muchísimas gracias por su sintonía. Encuentra las mejores marcas de calzado en Plaza Norte y Mall del Sur. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. En Piura, la mejor inversión está en Galería Comercial de Uno, en una inmejorable ubicación que hará crecer tu negocio. Son 163 stands en el centro del comercio piurano y por la compra de tu stand participa del sorteo de una Suzuki Furgón. Financia Caja Sullana. Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted.
Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Acuérdate de la tela y los botones. Ajá. Y no te olvides que los hilos son importados. Vamos a pagar con dólares. Ya, perfecto. Chao. Ahora que todos trabajamos en casa, hay dos cosas muy importantes para mi negocio: tiempo y seguridad. Y con Dollar House lo hago al toque. Y es que con Dollar House puedes cotizar, transferir y recibir dólares o soles desde su app o página web en minutos, de manera segura, confiable y rápida. Además, te ofrece un mejor tipo de cambio que el dólar paralelo, con la seguridad de hacerlo desde tu casa, oficina o donde estés. Y no te olvides de poner tu cupón WILAX para obtener grandes descuentos. Ahora que tengo mi propia empresa, puedo confiar en Dollar House para cualquier cosa. Combaters llega gracias a Irutoid, alivia de golpe. Centenario. Mike, Soluciones Inmobiliarias. DHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Hola, bienvenidos a Yo Caviar. Bueno, no hay que bajar la guardia. Eso lo advierto incluso en un comentario que he hecho hoy día para Perú 21. No estemos con esta idea de que esta calma chicha significa que ya pasó. No. Quienes conocen a la izquierda, quienes hemos gozado a la izquierda, sabemos que estos se agazapan, se repliegan y luego vuelven a meter otro zarpazo. Hay que estar alertas. Es muy posible que después de fiestas, después del 4 de enero, empiece otra vez a haber baile. Hay que estar muy alertas. Cuidado también con el mismo 1 de enero. El 2005, el Andahuaylazo fue un 1 de enero. ¿Se acuerdan? La rebelión de Antauro Humala. Nos agarró a todos durmiendo. Cuidado con esto. Entonces, hay que estar alerta a todo. Hay que estar completamente alerta. La DINI, hay que dar una serie de medidas, ahí las enumero algunas medidas que yo creo, en mi opinión, que se deben tomar. Uno es reestructurar la DINI rápidamente. Entraba oliendo, parece un hombre competente, porque la DINI son los ojos del gobierno, ese servicio de inteligencia, y estos lo han hecho polvo. Hay que cortar de una vez las actividades de los políticos subversivos, ¿no? Iber Maraví, Betsy Chávez, esta Rocío Leandro que ha denunciado Perú 21, Edgar Tello, Bermejo, Bellido, la gente en Movadez del FENAT están como Pedro por su casa. Nadie le dice nada, no pasa nada, han estado metidos en el golpe, van a agitar a la gente, lo filman, no pasa nada. ¿Ah? Eso hay que cortarlo de una vez. Castillo también, bueno, era mentira que había mandado un mensaje de Navidad, pero Castillo no puede estar usando el celular de un general, de un coronel, está usando, pues ese tipo de cosas tampoco se pueden dar. A los militares no hay que estar pues tampoco ajochándolos con el tema de derechos humanos, tienen que usar sus armas, pues están quemando aeropuertos, hay gente que no entiende eso, están quemando fábricas, están quemando fiscalías, están atacando, no les van a tirar globos y serpentinas, pues. No funciona así. El MEF tiene que darle dinero a los militares. Los militares van a necesitar dinero para sus cuestiones operativas. El MEF a veces se demora con los cheques y cuando no hay dinero no hay gasolina, no hay cómo mover a la tropa, etc. Hay que cuidar puntos estratégicos, desde ya. Puntos estratégicos. Chala, Andahuaylas, Urubamba, que dicen que Urubamba la cosa está movida, en el Cusco, Puno. Todos esos sitios hay que estar ahora mismo con tropa mirando, ¿no? Los centros de energía, bueno, que Chapato felizmente ya se liberó, los aeropuertos, los puentes, las carreteras, sitios que sabemos de que ellos siempre atacan, hay que estar. Los decretos tienen que estar listos para que el estado de emergencia, el toque de queda o la ley marcial o lo que se tenga que hacer. Pero esos decretos deben estar redactados. Hay que purgar de castistas el Estado. Se ha empezado muy bien con el tema de los prefectos y subprefectos. 300 y pico se han purgado, eso lo firmó Avelino Guillén,
el héroe de los caviares. Avelino Guillén firmó ese tema de los prefectos y subprefectos, ¿ah? Eso, los diplomáticos, toda esta lacra acá y de Forza y de Rodríguez Cuadros y todos estos que están metidos ahí, Maurto, alguna vez hay que limpiarlo, ¿no? Virgilio Acuña, ¿no? El viceministro de sinvergüenza. Y nuestro diplomático afuera hay que estar muy activos con la prensa extranjera, que nos está tirando tanta basofia. García Miró desde Perú, desde Expreso, miren, él también está en la misma onda, está vertiendo, Rospigliosi también, y se están yendo por el lado del separatismo, ¿ah? No sé si han estado, ustedes les ha llegado, pero están hablando, ahora están cambiando estrategia, los rojos han dicho, bueno, no podemos ganar en Lima, porque es verdad, no pudieron ganar en Lima, los asustó el tema del ejército, la bala funciona, el tema funcionó las fiestas, y se han dado cuenta que Lima ellos no llegan mucho, y están apuntando, miren, están mandando mensajes separatistas por todos lados. Cuidado con eso, ¿eh? Unos llamados a separatismo en el sur preocupantes, que ya en otro programa los voy a hablar más en extenso. Pero también me preocupa